Y bueno, el Congreso de la República aprobó de urgencia nacional la nueva ampliación presupuestaria. Es la periodista Kelly Orantes quien le ha dado cobertura y nos tiene preparado el siguiente reporte. Así que vamos contigo, Kelly, para que nos detalles lo ocurrido en el hemiciclo. Adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, audiencia de La Medida, compañeros en estudio. Con 117 votos a favor ha quedado aprobada la iniciativa de ley, una nueva normativa que tiene un aumento presupuestario por más de 14,000 millones de quetzales. Y es que ustedes se han de recordar que apenas ayer la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional donde dejó sin efecto la ampliación presupuestaria aprobada el pasado 13 de agosto. Sin embargo, pues hoy los congresistas dieron a conocer una propuesta y era una nueva iniciativa de ley que contenía pues un nuevo reajuste presupuestario. Les cuento que en comparación con el del 13 de agosto, este tiene menos de 300 millones específicamente. Hay que destacar que según lo que se ha dado a conocer por parte de los funcionarios es que esta nueva iniciativa de ley justamente tiene pues asignaciones presupuestarias para educación, para salud, para comunicaciones, que es el encargado de reparar las calles principales específicamente. También hay atención para un hospital contra el cáncer y también se han asignado 110 millones de quetzales para atender de urgencia nacional la habilitación de la autopista Palín-Escuintla. Justamente pues toda la tarde se desarrolló acá en el Congreso de la República la sesión, esto pues luego de que se presentara una moción privilegiada para conocerlo de urgencia nacional, queda aprobado. Posterior a eso se dieron a conocer unas enmiendas y al final, ya hace pocos minutos, quedó aprobado el fondo de revisión en donde se hicieron algunas correcciones y modificaciones a esta ley. Ya se le ha otorgado un decreto y recordemos que pues ahora solo queda que se den a conocer si hay algunas objeciones por parte de los diputados y si no hay ninguna, ya la Junta Directiva del Congreso debe remitirla al organismo ejecutivo, allá con el presidente Bernardo Arévalo, quien será el encargado de sancionarla y posterior a eso que se publique en el diario oficial. Es importante mencionar que los diputados han dado a conocer diversos puntos de vista. En la ocasión de la ampliación presupuestaria anterior se presentaron varios amparos y por esta razón es que la CC dio a conocer este amparo provisional, y es que se mencionaba que todo esto era porque se había presentado, se había aprobado el nuevo reajuste durante la interpelación que se le estaba haciendo al ministro de Gobernación. Incluso hasta se interrumpió, debemos de mencionarlo. Es parte de los detalles entonces que nosotros podemos compartirles acá en el Congreso de la República. Al momento continúa un alto número de diputados presentes, específicamente 117, y recordemos que para que esto quedara aprobado de urgencia nacional se estaban requiriendo de un total de 107 votos. Esto es parte de los detalles entonces. Ya pues solo quedan los últimos pasos, como bien lo mencionaba, y es que llegue al Ejecutivo. La ampliación presupuestaria asciende a más de 14,000 millones de quetzales. En cámara, Francisco Pérez regresó al estudio principal. Kelly, por esta información que nos compartes desde el hemiciclo parlamentario, desde el área de prensa, donde se le está dando cobertura a esta sesión que se programó y que pues se ha extendido ya por varias horas. Los diputados siguen entonces en esa discusión. Hay que tomar en cuenta entonces que los diputados del Congreso de la República aprobaron una nueva iniciativa de ley que dio vida a la ampliación presupuestaria. Esta nueva iniciativa tiene 300 millones de quetzales menos, es decir, que ahora es de 14,100 millones de quetzales. En este sentido, hay que mencionar que todo esto ocurre luego de que la Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente su aprobación debido a varios amparos en el que se señaló inconsistencias, ya que habría interrumpido la interpelación contra el titular del Ministerio de Gobernación, Francisco Jiménez, y por procedimiento es que se aceptó este amparo.
Sabemos entonces que el anterior proyecto, Fernando, de ampliación presupuestaria que ya había aprobado el Congreso de la República, también de urgencia nacional, había varios errores, ¿no?, que habían señalado dos congresistas específicamente. Desde el punto matemático, que las sumatorias pues no cuadraban. Después la fuente de financiamiento, que también era otro de los aspectos que lleva consulta a la Corte de Constitucionalidad, y bueno, ahí también se menciona el hecho del procedimiento, ¿no? En este caso, ayer justo estábamos analizando este tema e indicábamos que definitivamente esta ampliación no iba a ir, que se podría plantear, pero una nueva. Lo que sorprende es que obviamente pues se sigue contando con el apoyo de los diputados que de urgencia nacional le dieron vida a la anterior iniciativa de ley, y ahora, bueno, presentan una nueva. Solo que la situación aquí es diferente porque no estaban en una interpelación. Todo esto nos podría mencionar entonces que esta iniciativa de ley o esta ley ya aprobada sí va ahora, y el Ejecutivo finalmente sí va a tener esta ampliación presupuestaria, aunque tenga unos millones menos. Bueno, hay que tomar en consideración que lo que sigue existiendo en el Congreso de la República es un bloque de oposición. Sí, eso es parte ya de esa idiosincrasia, esa dinámica legislativa, y no es que sea ahora, en esta 10ª legislatura. Si tú analizas, no sé cuántas, 4 o 5 gestiones para atrás, es la misma historia. Entonces, la oposición, no creas que está ahorita así, de brazos cruzados y, ya, pues pasó y ni modo. No. Estoy 100% seguro que ya los asesores de los diputados que pertenecen a ese bloque de oposición están haciendo su trabajo, buscando cualquier error de forma o de fondo para accionar a través de una acción de amparo. Creo que esto lo vamos a tener de cajón, y es parte, como tú bien lo decías, cómo se maneja esa dinámica a nivel del Congreso de la República. Entonces, lo que vamos a tener justamente es un espacio en donde los diputados que naturalmente no compartieron desde el inicio el criterio de que Guatemala realmente necesita una ampliación presupuestaria en pleno agosto, terminando agosto, iniciando septiembre, cuando en septiembre es ya el mes en que se inicia con las negociaciones, las mesas que tienen que ver con el tema del presupuesto para el año entrante. ¿Qué sucede ahorita? Pues obviamente, por lo menos estamos viendo un buen procedimiento para plantear esta iniciativa. Hasta este momento todo va bien. Pensemos que tenemos que esperar que termine justamente esta sesión, en donde, por supuesto, TN23 va a transmitir de primera mano cuál sea la decisión ya de tomar la consideración como una decisión que abarca algo positivo para el planteamiento de esta ampliación presupuestaria, o si escucharemos ya declaraciones de los diputados de oposición argumentando si están o no están de acuerdo. Ahí es donde te vas a dar cuenta como ciudadano, usted también, amigo y amiga televidente, si realmente esto va a ser una realidad para el país o no. Y sobre todo, recordemos la importancia que reviste la ampliación presupuestaria en este momento. Esos 14.1 millardos lo que hacen es sumarse para el presupuesto también del año entrante. Así es. Entonces, no solo es el hecho de llegar e invertirlo ahora, gastarlo ahora en lo que ya se tiene programado, sino que es una sumatoria al presupuesto del año 2024 y que es la base para el trabajo del presupuesto del año entrante. Eso es un punto que realmente tenemos que tomar en consideración y que obviamente es la columna vertebral de este esquema de la ampliación presupuestaria. Definitivamente. ¿Tú crees, Fernando, que quizá el Ejecutivo ha considerado que es más probable, bueno, ya lo vimos aquí, se aprobó esta ampliación presupuestaria, que pensar en un nuevo presupuesto de que pudiera pues inyectar un poco más a otros ministerios, a otras instituciones, porque pues obviamente están luchando bastante por esa nueva ampliación, que al final, ¿qué va a pasar con el presupuesto? Va a ser otra de las batallas que tendrá, y a lo mejor la apuesta será, bueno,
luchemos por esta ampliación y que quede así para el siguiente año por la situación y cómo está también la dinámica en el Congreso, con el apoyo que probablemente se tenga, que sabemos, ¿no? Este Congreso y el Ejecutivo, pues la dinámica que han tenido un poco ha sido de aprobaciones por proyectos, no todos han sido concedidos al Ejecutivo y los que sí les ha costado también porque no ha sido del todo fácil, y si no, veamos entonces la ampliación anterior que quedó suspendida, que todavía está en tema de análisis en la Corte de Constitucionalidad, y ahora pues han presentado un nuevo proyecto que sigue contando con el apoyo, pero ¿cómo afectaría el hecho de que se presenten nuevos recursos y que otra vez entonces quede entrampado este proyecto de ley? Bueno, veríamos la misma dinámica de lo que aconteció con la anterior intentona de la ampliación presupuestaria. Se presentan acciones de amparo, se tratará de frenar, obviamente con el apoyo de la Corte de Constitucionalidad en función de los diputados que presenten pues este espacio que es su derecho, realmente es su derecho. Así es. Y tenemos que entender que parte de ese mismo dinamismo legislativo que caracteriza a nuestro Congreso de la República aquí en el estado de Guatemala es que la manera en que un bloque de oposición que realmente quiera castigar al Ejecutivo, al gobierno de turno, es con el presupuesto. Si realmente queremos ver una guerra que de verdad puede generar espacios muy interesantes de análisis en función de, como decía Maquiavelo en su obra, si tu enemigo realmente busca establecer un mecanismo de avance en contra tuyo, tienes que duplicar la intensidad de tu ataque para que esto no sea una realidad. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces en este espacio si al final de cuentas es la planificación de una oposición? Atacar el tema de la disponibilidad presupuestaria que pueda tener el gobierno para ejecutar sus proyectos el año entrante. Eso se puede transformar realmente en una batalla de ir y venir y que al final de cuentas entendamos. Grupo de oposición, grupo que está gobernando, pero en medio está el pueblo. En medio está un pueblo que lo que les grita a los gobernantes electos y a los funcionarios electos es: trabajen en función de mejorar nuestra calidad de vida. Y para los nombrados, pues que obviamente hagan su mejor esfuerzo porque la realidad de una mejor calidad de vida sea, por supuesto, un estandarte para prácticamente 18 millones de guatemaltecos. Efectivamente. Veremos entonces al final qué dice la oposición. Sabemos que en este momento está en discusión si hay alguna objeción respecto a esta aprobación, claro. Que por cierto, cuando se presentan las objeciones nos dan una claridad de qué puede ocurrir. Si hay objeciones al respecto, que fue lo que ocurrió con el proyecto anterior, que hicieron menciones acerca de ciertas irregularidades que habían notado en la iniciativa, pues bueno, supimos que prácticamente se iban a presentar las acciones correspondientes. Eso fue lo que pasó. Veremos cómo finaliza esta sesión y ahí nos va a dar entonces un rumbo de lo que pueda pasar con esta nueva ampliación presupuestaria. Y sobre todo, el punto más importante de quiebre de ese momento fue que se hizo durante una interpelación. Hoy se cuidaron de que no existiera ese tema, así que así fue como se trabajó. Al menos ese tema sabemos que solventado. Está bien, exactamente, el procedimiento fue el correcto, claro. Y pues ahora veremos si dentro del proyecto hay alguna situación que amerite entonces hacer una consulta a la Corte de Constitucionalidad. Claro que sí. Vamos a hacer una pausa en este momento, regresaremos con otro tema de análisis. Por favor, siga con nosotros, ya volvemos.